Hoy vamos a hablar de prevención de riesgos laborales y para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA, quien hoy nos va a hablar sobre la formación en prevención de riesgos laborales. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho. Buenos días. ¿Qué normativa en materia de prevención de riesgos laborales deben de conocer las empresas y los trabajadores en cuanto a la formación en prevención de riesgos laborales? Bien, perfecto, Nacho. Pues para todos nuestros oyentes, todos los empresarios, todos los trabajadores, tenemos el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el que es obligatorio, es responsabilidad de todos los empresarios impartir una formación mínima teórico-práctica según la Ley de Prevención en su artículo 19, que le establece que deberá ser adecuada y suficiente al puesto de trabajo. Esta formación debe ser además una formación continua, es decir, no solo tiene que ser impartida por el empresario a los trabajadores al inicio de cada actividad, sino que cada vez que se cambie de puesto o haya nuevos procedimientos de trabajo, pues también tiene que impartir dicha formación. Esta formación es pieza clave para evitar accidentes. Es uno de los 3 pilares fundamentales que los empresarios y los trabajadores tenemos que tener muy en cuenta. La coordinación de actividades empresariales, la integración de la prevención dentro del proceso productivo y el tercer pilar para mí es la formación. Formación teórico-práctica para cada puesto de trabajo. Y muy importante pues tener en cuenta la experiencia de los trabajadores para que esa formación sea lo más adecuada a dicho puesto de trabajo. Y además de la formación obligatoria de prevención, que marca la ley de prevención, ¿existe alguna otra normativa que pida o exija otra formación? Bien, pues como también nos estabas comentando, la ley de prevención es de ámbito nacional y es obligatorio para todas las empresas. Por pequeñas que sean las empresas, tienen que impartir esa formación. Pero además hay una serie de convenios, como es el convenio de la construcción, el convenio de cerámica y vidrio, de madera, del mueble, el que establece una formación mínima también exigible, aparte del artículo 19 de la ley, que es una formación de convenio de 8 horas de aula permanente para todos los trabajadores y una específica del oficio de 20 horas. El que es encofrador de encofrador, el que es albañil de albañería, que es electricista de electricidad, así, etcétera. Es decir, mínimo para todos nuestros oyentes recordar que es una formación de 8 horas genérica para todos los trabajadores de los convenios de construcción, metal, cerámica y vidrio, y una de 20 horas específica del oficio. Y una vez aclarado qué formación se debe de impartir a todos los trabajadores en materia de prevención por parte de la empresa, ¿nos puedes, Pedro, indicar qué se diferencia la formación de la información que establece también en la ley de prevención? Bien, perfecto. Es un tema y un concepto que muchos técnicos en muchas empresas pues no diferencian. Piensan que que la formación es todo uno y que la información que con todo vale. No, pues hay que diferenciar que la formación capacita a realizar una tarea, da la formación teórico y práctica para realizar ese puesto de trabajo, y la información es también obligatoria por la ley de prevención y es sobre los riesgos generales del puesto de trabajo o específicas sobre los riesgos y medidas a adoptar de ese trabajador en el puesto de trabajo, como por ejemplo utilizando maquinaria, un medio auxiliar, una herramienta. Es decir, la información es especifica los riesgos generales de esa actividad, y la formación debe ser una capacitación, es decir, da una destreza para poder desempeñar un puesto de trabajo. Y cuando hablamos de formación en prevención, es la formación que debemos de conocer todos los trabajadores para realizar nuestras tareas con las medidas de seguridad y con los procedimientos y protocolos que se establezcan para dicha actividad. Uh-huh. ¿Y en la formación en prevención existe algún método o debe ser impartida de alguna forma para que los trabajadores les impacte o les sea más útil, siendo mayor su asimilación? Bien, perfecto. Pues la formación, como también la anterior pregunta, pues muchas veces se confunde con información, y en la formación pues piensa mucha gente de que todo vale, que la formación con el firmar un documento, un papel, el empresario se exime, ya con eso ha cumplido y el trabajador corriendo a trabajar. Bueno, pues no, la formación en prevención no es que exista un método, sino que tiene que ser, como insisto y repito en una y otra vez, no solo tiene que ser teórica, sino también tiene que ser práctica. La formación tiene que ser adecuada al puesto, tiene que ser impartida de una forma participativa, es decir, dar a conocer a los trabajadores qué protocolos, qué preparación tienen que tener los trabajadores para poder desempeñar dichas tareas, dichas funciones, y tiene que ser participativa, insisto, porque aporte el trabajador su experiencia y su metodología a dicha tarea. Por eso la formación tiene que ser teórico-práctica, adecuada, tiene que ser con la experiencia de los trabajadores cognitiva, es decir, tienes que coger la formación
anterior de los trabajadores para ponerla a disposición del resto, y la formación tiene que ser lo más real. Además, esa formación tiene que ser y puede ser impartida por medios propios, es decir, puede ser el empresario con un encargado, con un jefe, con un técnico anterior, pues que puede utilizarlo con medios propios o con servicios ajenos, con empresas externas que puede contratar el empresario para impartir esa formación. Pero lo mejor, desde mi humilde experiencia, es que esa formación sea por el técnico cualificado y que conozca el proceso productivo, porque muchas veces la formación en prevención se da por técnicos que no conocen el proceso productivo y por tanto pues los trabajadores perciben que ese formador no tiene experiencia en lo que les está contando y no hacen el mismo caso, el mismo impacto que si se da una persona cualificada y conoce el proceso productivo. Además, ya hay métodos, ya hay herramientas, hay vídeos, hay imágenes, hay PowerPoints que para impartir una formación teórico y práctica en materia de prevención, pues que se pueden poner a los medios de dichas empresas, dichos trabajadores. Plataformas e-learning, formación con simuladores, y como por supuesto no podemos concebir una formación práctica de maquinaria, de herramientas, de procedimientos si no se hacen con la maquinaria y con las herramientas adecuadas. Por tanto, esa formación en prevención tiene que ser impartida con profesionales que conozcan el proceso, que conozcan el método que se está utilizando y lo que se quiere impartir, así con las herramientas y la maquinaria lo más similar posible para que sea una formación lo más impactante y lo más específica del puesto de trabajo. Muchos empresarios o trabajadores podrán pensar que la formación es un coste o una pérdida de tiempo de trabajo porque no están produciendo, pero Pedro, ¿qué podemos transmitir a nuestros oyentes sobre el coste de la formación y su rentabilidad? Muy buena pregunta, Nacho. Pues sí que es verdad que con los técnicos de prevención pues siempre nos encontramos esa tesitura. Dice, bueno, si esto ya me lo han contado, si esto de la formación vengo aquí a perder el tiempo, si estas horas, ¿quién me las paga a mí? Bueno, pues a los empresarios y a los trabajadores que nos estén oyendo, indicar que la formación en prevención no debe suponer un coste nunca al trabajador, eso por descontado. La ley de prevención le dice, y en este caso hay convenios y hay legislación a nivel nacional en el que establece de que el empresario no puede deducir, no puede cobrar ese coste de ese trabajador que está recibiendo esa formación, no se lo puede descontar de su nómina o le puede hacer pagar por ello. Por supuesto que no. Que el empresario tiene que asumir con dicha impartición de dicha formación y, por tanto, bien con medios propios, a través de un profesor profesional y profesor formador interno, o bien con un servicio de prevención ajeno, con una empresa especializada, esa impartición de esa formación tiene que ser impartida en el horario del trabajador, y si es fuera del horario, pues tendrá que ser abonada o descontada de otras horas que tenga que quitarse del trabajador para recibir esa formación. Y por supuesto, nunca podemos decir que la formación tiene un coste, por supuesto que sí, pero esa formación tiene que aportarla el empresario, porque es invertir en formación siempre le va a retornar al empresario con un procedimiento mucho más seguro, por supuesto por encima de todo la seguridad de sus trabajadores, pero como decía también, pues el trabajador va a trabajar mucho más seguro, mucho más eficiente, y encima va a evitar un accidente. La formación tiene que ser vista por parte del empresario como una gran inversión y crea un buen clima en el puesto de trabajo. Y los trabajadores tienen que ver esa formación como que no es una pérdida de tiempo, al revés, es un invertir en su mochila, que siempre les digo que tiene cada trabajador de su experiencia, invertir para no tener accidentes y conocer mejor su oficio y un mejor conocimiento de su puesto de trabajo. Sin olvidar que todas las empresas, además, pueden y deben conocer que tienen una formación bonificada, es decir, todas las empresas, por pequeñas que sean, pues tenemos una bonificación de los seguros sociales que, a través de la Fundación Tripartita, a través del Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social, esa formación, ese coste, se puede descontar de los seguros sociales de dicha empresa. Entonces, a todas las empresas que nos están escuchando, recordarles de que todos los años tienen un mínimo coste de 420 euros anual. Para cualquier empresa de hasta 10 trabajadores tiene ese coste de 420 que se puede deducir de los seguros sociales cuando imparte formación por Fundación Tripartita.
Y no quiero acabar la entrevista sobre formación sin hablar no solo del coste, sino que una buena formación, una buena inversión del empresario y del trabajador en formación, pues nos da mayor seguridad, nos da mayor prevención en nuestras empresas. Nosotros desde el Gabinete de Prevención de AICA queremos poner a toda la disposición de todos los trabajadores, de todas las empresas, que nos estén escuchando, de que a través del gabinete tenemos una herramienta también para poderles ofrecer la formación y hacérsela inclusive gestionada por bonificada. La formación de las empresas se puede bonificar y la formación de los trabajadores es una inversión para todos los oyentes que nos estén escuchando, de que a través de la formación bonificada o no bonificada es una inversión, es un pilar fundamental para evitar accidentes. Como desde el Gabinete de Prevención de AICA nos gusta indicar que la formación es un pilar fundamental para evitar accidentes. Pues Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos hablado de la formación en prevención de riesgos laborales. Como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Nacho. Buenos días.